Bucles de tiempo. Te diré una razón por la que estamos pasando por estos saltos en la línea de tiempo. Mallorcas insiste en que los drones de Nueva Jersey son recreativos o comerciales. Está todo firmado ya. La cosa más grande que nadie sabe entró en vigor el 1 de enero. ¿El verdadero papel de Elon Musk, un contratista militar disfrazado? El sistema actual ha fallado y el nuevo mundo 5D traerá los beneficios. El complejo de túneles bajo Disneylandia ha sido destruido. Estados Unidos es considerado la punta de lanza para los cambios que se avecinan. Comenzamos. Bucles de tiempo. Te diré una razón por la que estamos pasando por estos saltos en la línea de tiempo. Muchos en el SSP, Programa Espacial Secreto, no regresaron. Esto es importante porque las personas en ese sistema tuvieron hijos que tuvieron un gran impacto en el mundo. Entonces, las líneas de tiempo se están corrigiendo para que esas personas puedan ser recuperadas y tener esos bebés que ayudarán a la humanidad en el futuro. Es por eso que constantemente tenemos estos bucles de tiempo. Es por eso que algunas personas creen que esta es la 4ª vez que Jimmy Carter fallece. Porque cada vez que alguien estropeaba el continuo espacio-temporal, al quedarse atrapado en otra versión de la Tierra, que se suponía que tenía hijos en la línea de tiempo actual, la línea de tiempo se restablece para recuperarlos, causando efectos dominó que alteran la historia de maneras sutiles pero notables. Estos cambios explican por qué ciertos eventos se sienten como un déjà vu o por qué figuras como Jimmy Carter parecen fallecer varias veces. Cada reinicio realinea la realidad, pero deja atrás ecos de bucles anteriores. No se trata solo de una persona, se trata de garantizar que nazcan las almas adecuadas en el momento adecuado, cumpliendo roles que dan forma a la evolución de la humanidad. Cada corrección, por pequeña que sea, es parte de un esfuerzo mayor para restaurar el plan cósmico. ¿Entienden todos lo que estoy diciendo aquí? Estamos tratando conciencia muy avanzada y con suerte, en el futuro se le informará al mundo sobre esto, porque ayudará a restaurar algún tipo de cordura para aquellos que se sienten un poco confundidos y no pueden entender por qué están viendo que los eventos se repiten. Lo anterior compartido por Ariel Proletario 1. Nota de tu servidor. A mí también me pasó que en cuanto supe del fallecimiento de Jimmy Carter, tuve la duda y me pregunté, ¿qué no había fallecido ya? En fin, ahora sé el porqué. Siguiente información. Mallorcas insiste en que los drones de Nueva Jersey son recreativos o comerciales. Es increíblemente inconveniente para la narrativa de operaciones psicológicas OVNI Proyecto Bluebeam que marionetas de la camarilla como Mallorcas intenten restarle importancia. Si admiten que esto es serio, tendrían que afrontarlo. Si intentan hacerlo, revelarán que no tienen el control. Por eso el plan de la Federación Galáctica de iniciar avistamientos masivos con drones semi-reconocibles es brillante. Desafía todas las expectativas de cómo se supone que debe ser una operación psicológica de invasión alienígena. No hay peligro, no hay ataques con platillos voladores, no hay ley marcial. Por eso la estrategia de Trump también es brillante, obliga a la otra parte a reaccionar. Sabe que los humanos no pueden afectar a estas naves y que cualquier intento de derribarlas solo nos llevará más rápido a la verdad. Predigo que estas naves permanecerán pacíficamente en el aire hasta después de que Trump tome posesión y todos podrán ver más ovnis tradicionales. Para entonces, se habrán agotado todas las teorías falsas y más personas estarán preparadas para la verdad. Lo anterior compartido por Kavamur Taigueta. Nota de tu servidor. Ya veremos si fue una predicción o fue solamente una suposición de Kavamur Taigueta.
Siguiente información. En una conferencia, Donald Trump dijo: "Está todo firmado ya. La cosa más grande que nadie sabe entró en vigor el 1 de enero. Esto va a ser lo más grande y nadie sabe lo que es". Nota de tu servidor. ¿Será Nesara Gesara? ¿Será la revaluación de valores? ¿Serán las medbeds? Ya lo sabremos. Trump no lo dice claramente porque es probable que si adelanta algo, el cabal lo usaría a su favor y, como siempre, acabaría arruinándolo todo. Siguiente información. El verdadero papel de Elon Musk, ¿un contratista militar disfrazado? Si bien a Elon Musk se le suele retratar como un empresario visionario que lidera la exploración espacial y los vehículos eléctricos, su papel en esta operación encubierta es mucho más significativa. El proyecto Starlink de Musk, aparentemente diseñado para brindar cobertura global de Internet, ha sido una herramienta fundamental en el arsenal del ejército estadounidense. Pero la participación de Musk es más profunda. De hecho, es un contratista militar colocado por figuras clave dentro de la administración Trump y sus aliados de los sombreros blancos. Esta colaboración entre el ejército y la empresa privada no es algo sin precedentes, pero la escala y el secreto de la operación actual no tienen paralelo. La red de satélites de órbita baja de Starlink proporciona a la Fuerza Espacial de Estados Unidos una visión general constante y en tiempo real de las actividades de los cárteles en todo México. Esta capacidad ha sido fundamental para orquestar la captura de objetivos de alto perfil y desbaratar las operaciones de los cárteles en todos los niveles. La participación de Musk en esta operación se ha gestionado con sumo cuidado para evitar el escrutinio público. La narrativa presentada al mundo es la de la innovación tecnológica y la conectividad global. Pero debajo de esa apariencia se esconde una poderosa herramienta de fiesta moderna. Starlink no se trata solo del acceso a Internet, sino también de la vigilancia, el control y la capacidad de librar una fiesta desde el espacio. Lo anterior compartido por JFK, letra 17 del abecedario. Nota de tu servidor. Para los que creen que Elon Musk está trabajando para el cabal, espero que investiguen más al respecto y lo anterior pueda servirles a aclarar su visión. No por nada Trump lo contrató para trabajar en su equipo. Pero hay todavía quien piensa que Trump es de la oscuridad, que Rusia es el enemigo mundial y que se aprovechó del pobrecito Zelensky para apoderarse de Ucrania. Pobrecitos de los que creen estar informados por ver las noticias en la televisión y los medios masivos, ya que su despertar lastimara tanto su ego que hasta viendo lo negarán. Y es comprensible que lo lleguen a negar, ya que ¿a quién le gusta que le digan la verdad en su cara? La negación duele menos que aceptar que fueron engañados toda su dormida y miserable vida. Recuerda, los locos son ellos. Siguiente información. El sistema actual ha fallado y el nuevo mundo 5D traerá los beneficios de la restauración de nuestras 12 hebras de ADN, la abundancia y las habilidades mantenidas ocultas a la humanidad. Todos cumpliremos 30 años y nunca moriremos después de que se implemente la nueva tecnología MedBed. Nota de tu servidor. Eso de que nunca moriremos no es nuevo. Al menos para los que andamos medio despiertos, sabemos que la muerte no existe. Y la pregunta aquí es: ¿quién quiere vivir en un cuerpo de 3D para siempre? Solamente que en este planeta ya se hubieran implementado los cambios tan anhelados por todos y fuera una utopía total, entonces probablemente a mí me gustaría vivir unos 100 años o más. Pero siempre y cuando esto no interfiera con mi acuerdo de almas y mi evolución. De lo contrario, no me interesa vivir aquí por tanto tiempo. El verdadero camino no es en 3D. Extraño ir a casa. Siguiente información. Según Ezra Cohen, en su página de X,
publicó que todo el complejo de túneles bajo Disneylandia ha sido destruido. Nota de tu servidor. De confirmarse esta noticia, es algo excelente. Siguiente información. Estados Unidos es considerado la punta de lanza para los cambios que se avecinan. Por eso hay tanta maldad concentrada aquí. La oscuridad sabe eso y quiere impedir a como dé lugar que el pueblo de ese país y el resto del planeta avance. Nota de tu servidor. Vamos a analizar lo anterior. ¿Por qué siempre son los Estados Unidos los que se quieren llevar los aplausos, los Óscares, los premios Nobel, que por cierto son un fraude, al igual que los Óscares? Me refiero a que, ¿por qué se sienten los reyes del mundo? ¿Por qué tanta soberbia y egocentrismo? Eso lo podemos corroborar cuando a un estadounidense le preguntas en dónde vive, entre paréntesis, ¿Where do you from? Obviamente en inglés, ya que no se toman la molestia de aprender el idioma del país al que visitan. Entonces el visitante contesta, America. ¿Ellos piensan que toda América es su país? ¿O se creen los dueños de toda América? La maldad que está centrada allá no es porque sean la punta de lanza para todos los cambios en el mundo. La maldad, o mejor dicho, el cabal, ya estaba ahí desde hace mucho tiempo. Dijeron en muchos canales que Ucrania era el cuerpo de la serpiente y que Israel era la cabeza y que por eso Israel iba para el final. Eso no es así. Esa serpiente tiene más de una cabeza. Una de las principales radica en los Estados Unidos, otra en Inglaterra, Japón, Suiza, Francia, Alemania y Australia. Y hay más, pero la principal es la de Inglaterra, y como los hijos mal portados de Inglaterra son los Estados Unidos, pues ahí lo tenemos, aparentar que son los Estados Unidos los de todo el desastre y no los británicos. El único cambio que debe iniciar en Estados Unidos es la ley Nesara. Con ese ejemplo, cada país podrá implementar la ley Gesara. Eso es todo. Los cambios mundiales tendrán que hacerlo cada país en su momento, mas no cuando Estados Unidos lo ordene o le dé la gana. Claro está que si algún país no entra en la ley Gesara, no podrá hacer intercambios de importaciones ni exportaciones con los países que ya estén en el acuerdo Nesara con Estados Unidos ni Gesara con el resto del mundo. Por ejemplo, para que se dé la revaluación de valores RB en todo el mundo, Irak tiene que revaluar su dinar, no los Estados Unidos su dólar. Es muy diferente pasar una moneda al patrón oro que revaluar una moneda. Pasar al patrón oro una moneda lo tendrá que hacer cada país, si quiere también tener comercio con todos los países, al igual que estar en la ley Gesara. ¿Vamos viendo que Estados Unidos no es la punta de lanza? Bueno, seguimos. ¿Por qué no decir en todo caso que El Salvador ya fue la punta de lanza? Nayib Bukele detuvo a más de 60,000 criminales de la Mara Salvatrucha en su país. ¿Por qué no decir que Bolivia sea la punta de lanza, si ellos tienen en América el mayor yacimiento de litio? ¿Y qué decir de Venezuela? Ellos tienen muchísimo petróleo, la mayor reserva del mundo, incluso más que los Emiratos Árabes. También tienen mucho oro, platino, aluminio, etc. ¿Estados Unidos qué tiene? Nada, solo una gran producción agropecuaria, pero la mayoría es transgénica. Por eso quieren comprar Groenlandia, saben que es una tierra muy rica en recursos. Lo único que sí tiene en gran cantidad de Estados Unidos es una deuda que no terminará de pagar en siglos. Si quieren le seguimos, pero casi cualquier país de América tiene más recursos y riqueza que ellos. Trump tiene que decirle a sus votantes lo que quieren escuchar. Y no con esto quiero decir que les está mintiendo, solo que no les dice todo. Ahora, por otro lado, los Estados Unidos tienen gran karma que pagar. Mataron a más nativoamericanos que ningún otro país. Se quedaron con sus tierras y los echaron. En compensación, les dieron muchos años después permisos para casinos. Claro, les cobran impuestos como a todos,
Y recordemos que los casinos son nidos de prostitución y comercio de drogas, entre otras cosas. Pero el premio no fue para todos, ya que todavía hay muchos nativoamericanos viviendo en remolques en sus, entre paréntesis, reservas indias. Lo mismo han hecho con muchos países. Fingir que ese país tiene problemas internos y creen que ellos tienen el derecho de intervenir. Claro, es el pretexto para robarles sus recursos. Con todo lo anterior, Trump es realmente un personaje que trabaja para la Alianza de la Luz, pero conserva su mentalidad de que los Estados Unidos son los elegidos. ¿No también esto lo pensaban los judíos? Ellos decían o dicen que son o eran el pueblo elegido por Dios. O los alemanes, ¿no decían que la raza aria era la raza elegida? Aquí no hay elegidos. Aquí en este planeta o trabajamos todos en entender que todos, absolutamente todos, somos iguales, o no hay avance a la 5D. Y no terminarán las fiestas, las peleas entre países, para demostrar que alguien es mejor que otro, y todo el odio y egoísmo que no nos deja vivir en plenitud como hermanos que somos. En conclusión, mi Donald Trump es un Mesías, mi Estados Unidos es el cielo. Trump es un ayudante y solamente eso. Los Estados Unidos no son la punta de lanza. Saludos a Gaby Lera Dorada, una persona sencillita y carismática. Muchas gracias, querido suscriptor. Te recuerdo que este video sí tiene activada la opción para comentarios, pero todos serán sujetos a revisión previa. Así que no te molestes en escribir groserías y faltas de respeto, ya que nadie las leerá y serás bloqueado. Si te gustó el video, regálame tu like. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Dale clic en la campana de notificaciones en todas para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Me apoyarías mucho si compartes este video con tus contactos en tus redes sociales y con quien lo compartas, pídele también que se suscriba. También puedes ser miembro del canal, obteniendo así varios beneficios como videos en vivo exclusivamente para miembros del canal. En el botón de unirse, que está al lado del botón de suscribirse, dale clic y YouTube te indicará los pasos a seguir para hacerte miembro del canal. Ahí podrás encontrar la membresía que se adapte más a tus posibilidades y así mensualmente podrás apoyar mi trabajo. Todas las membresías son recibidas con todo el corazón. Muchas gracias y bendiciones.